Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Vamos con el último hermoso video de gases. Vamos con el punto 17 que dice así: en un recipiente rígido de 30 decímetros cúbicos se coloca medio mol de dióxido y 35 gramos de monóxido de dicloro a una temperatura de 25 grados. Y me dice, a temperatura constante se agrega cierta masa de neón, lo que produce un aumento en la presión de 0,415 atmósferas. Me pide que calcule la masa de neón agregada, la presión total luego del agregado de neón y por último la fracción molar del monóxido de dicloro. Entonces vamos a anotar la información. Tenemos el punto 17, un recipiente rígido a volumen constante, 30 decímetros cúbicos, tenemos medio mol de dióxido de carbono y tenemos 35 gramos de monóxido de cloro. Lo primero que vamos a hacer es pasar estos gramos a moles dividiendo por la masa molar, haciendo 35,5 por 2 del cloro más 16 del oxígeno nos da 87 la masa molar, 87 gramos por mol. Entonces el número de moles de este gas va a ser 35 dividido eso. Tenemos 0,402 moles. O sea que si nosotros sumamos nos va a dar el número de moles que teníamos inicialmente. Ya lo vamos a hacer. El número de moles que tenemos inicialmente es 0,902 moles antes del agregado de el otro gas que es neón. ¿Sí? La temperatura de forma automática nosotros siempre la pasamos a grados Kelvin, siempre en escala absoluta. ¿Y qué es lo que vamos a calcular? Con el número de moles que teníamos inicialmente, con el volumen del recipiente y la temperatura, lo que vamos a calcular es la presión inicial, o sea, la presión que ejercen estos dos gases. Vamos a hacer la presión, va a ser igual al número de moles, que es 0,902, por la constante universal de los gases, por la temperatura, que es 298, cancelamos unidades, no, atmósferas queda, mol se va con mol, y acá me falta el dividido el volumen, que es 30 decímetros cúbicos, ahí se cancela, entonces me queda la presión en atmósferas, 0,902 por la constante de los gases, por 298 dividido 30. Eso nos da 0,735 atmósferas. Ahora bien, ¿cuál va a ser la presión final después del agregado de neón? Para lo cual yo tendría que sumar estos 0,415 a lo que me acaba de dar. 0,415 más 0,735. Tenemos una presión final de 1,15 atmósferas. Una vez que conocemos la presión final, el recipiente es rígido y me dice que se agrega neón a temperatura constante, lo que vamos a calcular es el número de moles finales. ¿Cómo vamos a hacer eso? De vuelta con la ecuación de los gases. Presión por volumen, número de moles R y T. Entonces nosotros vamos a despejar el número de moles, nos queda presión por volumen dividido la constante universal de los gases dividido la temperatura. O sea, la presión final va a ser 1,15 atmósferas porque ya estamos calculando el número de moles totales después del agregado de neón. El volumen del recipiente sigue siendo un recipiente rígido de 30 decímetros cúbicos. La constante de los gases, la constante de la atmósfera de decímetro cúbico, me falta el mol acá, grados Kelvin,
y la temperatura, que es 298 grados Kelvin. Ahora sí, simplificamos unidades y nos queda el número de moles. Hacemos 1,15 por 30 dividido 0,082 dividido 298. Eso nos da 1,41 moles. O sea que si yo quiero calcular el número de moles que agregamos de neón, vamos a tener que hacer la resta, ¿sí?, entre los moles que teníamos de los otros dos gases y los moles en la situación final. Restamos y nos da los moles de neón. ¿Sí? Pero ¿qué nos preguntaba? Nos preguntaba la masa. Entonces lo multiplicamos por la masa molar para que nos dé la masa. La masa molar del neón es 20, entonces hacemos este número por 20. Eso nos da 10,2. Y con eso respondemos la primera pregunta. Después nos pide la presión total luego del agregado de neón. La presión total luego del agregado de neón es esta. Esto responde al punto B y esto responde al punto A. Y por último me pide la fracción molar del monóxido de dicloro. Bueno, la fracción molar, para lo cual necesitamos los moles totales. Los moles totales son 1,41. Los moles del monóxido son 0,402. Hacemos la división y ahí nos da la fracción molar. Y esto por último responde al ítem C y con eso redondeamos el punto número 17. Vamos con el último, un último esfuerzo. Dice así: una cierta masa de fluoruro de hidrógeno se encuentra en un recipiente. En otro recipiente de igual volumen que el anterior se coloca una masa igual de otro gas. La presión que ejerce el fluoruro de hidrógeno es el doble de la que ejerce el otro gas, entonces ya ahí podemos poner la primera proporción. Sabemos que la presión de fluoruro de hidrógeno es el doble que la presión del otro gas. Después nos dice, y la temperatura absoluta, o sea en escala Kelvin, en el primer recipiente es la mitad que la del segundo. Entonces la temperatura absoluta en el primer recipiente es la mitad que la del segundo recipiente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide? Determine la relación entre el número de moles de ambos gases. Entonces yo tengo que buscar una relación entre el número de moles del fluoruro de hidrógeno y el otro. ¿Sí? Queremos buscar esa relación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con ecuación de los gases. Presión, volumen, número de moles, constante de los gases, temperatura. ¿Qué es lo que permanece constante? El volumen. Me dice que los recipientes de ambos gases tienen igual volumen. La constante universal de los gases. Entonces vamos a despejar esos dos, nos va a quedar volumen dividido constante de los gases, va a ser igual al número de moles por la temperatura dividido la presión. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a comparar, ¿sí?, para estos dos gases. Bien, entonces el número de moles de fluoruro de hidrógeno multiplicado por la temperatura de ese gas dividido la presión de ese gas es igual al número de moles de XO3, temperatura de XO3 dividido la presión de ese gas. Entonces nosotros ahora con las proporciones que nos dieron, con estas dos, vamos a tratar de simplificar. O sea que en lugar de poner la presión de fluoruro de hidrógeno, o sea acá, yo voy a poner 2 presión de XO3.
¿Para qué? Para poder simplificar las presiones, ¿sí? De esa manera simplificamos las presiones. Bien, en lugar de poner la temperatura de fluoruro de hidrógeno, ¿qué es lo que vamos a poner? Bueno, vamos a poner la temperatura del otro gas dividido 2. Entonces, de esta manera vamos a poder simplificar las temperaturas. ¿Qué nos quedó? Bueno, ¿qué nos quedó? Veamos. Tenemos el número de moles de fluoruro de hidrógeno dividido 2 es igual al número de moles de XO3 multiplicado por 2 porque este 2 me lo llevo para allá. O sea que el número de moles de fluoruro de hidrógeno es igual que 4 veces el número de moles del otro gas. Entonces, una relación me pide, o sea que yo tendría que dividir estos dos, número de moles de fluoruro de hidrógeno dividido el número de moles de XO3 es igual que 4. ¿Sí? Esto también depende de cómo ustedes hayan despejado y cómo hayan reemplazado. Esto le puede dar 4 o les puede dar exactamente al revés. Le puede dar NXO3 dividido el número de moles de fluoruro de hidrógeno es igual a un cuarto. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es correcta, ¿sí? Porque es una proporción, fíjense. Si nosotros damos vuelta de ambos lados, nos queda la misma proporción. Muy bien, vamos con el ítem B, que nos pide la masa de 3,50 por 10 a la 25 moléculas de XO3. Entonces vamos a hacerlo acá, a ver si entra. ¿Qué sabemos nosotros? Tenemos que armar una relación de vuelta, basándonos ahora en la relación que ya calculamos anteriormente del número de moles. ¿Qué sabemos del número de moles? Sabemos que el número de moles de fluoruro de hidrógeno es igual que 4 veces el número de moles del otro gas. ¿Cómo se calcula la masa? Porque me dice, fíjense, se encuentra una cierta masa de fluoruro de hidrógeno y después me dice, se coloca una masa igual de XO3. O sea, tenemos la misma masa. Decimos que la masa de fluoruro de hidrógeno es igual que la masa de XO3. Bien, ¿cómo calculamos la masa? Dijimos que al número de moles lo vamos a multiplicar por la masa molar y eso nos va a dar la masa. O sea, el número de moles de fluoruro de hidrógeno lo multiplicamos por la masa molar de fluoruro de hidrógeno y nos da los gramos. Estos gramos van a ser iguales que los gramos obtenidos de XO3, o sea, el número de moles de XO3 es igual que la masa molar de XO3, ¿sí? O sea, con esta relación, número de moles por masa molar, número de moles por masa molar, ¿qué calculamos nosotros? Bueno, calculamos la masa que tenemos de cada gas. Nosotros tenemos una relación para poder tachar acá y que nos dé una proporción en cuanto a las masas molares, así podemos calcular la masa de las moléculas estas. ¿Qué sabemos? Bueno, en vez de poner número de moles de fluoruro de hidrógeno, vamos a poner 4 número de moles de XO3 por la masa molar de fluoruro de hidrógeno va a ser igual al número de moles de XO3 por la masa molar de XO3. Cancelamos el número de moles, se cancela. Esto lo podemos calcular, ¿sí? Es dato. El flúor es 19 más el hidrógeno que es 20, o sea 20 gramos por mol. Lo multiplicamos por 8, nos da 80 gramos por mol. Y ahí calculamos la masa molar de XO3. Entonces ahora resolvemos la regla de 3 simple y listo el ejercicio. Sabemos que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de XO3 es lo mismo que 80 gramos. Ahora bien, tenemos 3,5 por 10 a la 25 moléculas de XO3
¿Qué masa me representan? 3,5 exponente 25 por 80 dividido el número de Avogadro. Eso nos da 4.651 gramos o en kilogramos 4,65 kilogramos. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Y con eso terminamos con la guía de gases. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa me pueden consultar, ustedes saben, siempre en comentarios que estoy respondiendo. Los leo a todos. Un saludo grande.